Buenas tardes, profesor, compañeros. Nuestro tema a exponer es la introducción a las operaciones unitarias. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Macías, Vivi Avellán, Kevin Quiroz y quienes habla, Luigi Macías. Bueno, vamos a hablar sobre la introducción a las operaciones unitarias. Según Ecumre, las operaciones unitarias son aquellas que implican los tratamientos físicos de la materia prima, con el objetivo de llegar a un producto deseado a partir de esta. También se dice que todas las operaciones obedecen a las leyes de conservación de la masa y energía, así como también la cantidad de movimiento. Aquí tenemos una imagen sobre un proceso que está conformado por la materia prima, el pesado, en la siguiente fase el mezclado, el secado, y en la segunda fase tenemos la extrusión, el moldeo, el prensado, y en la tercera fase tenemos el enfriamiento, prensado y acabados. Según Marcia Gómez, autor del libro Introducción a las operaciones de separación, sería prácticamente imposible estudiar un número infinito de operaciones químicas que se llevan a cabo en una industria diariamente. Si no hubiera un punto en común a toda esta, afortunadamente esta conexión existe, la cual es un proceso que se puede enseñar que consta de una serie de operaciones físicas y químicas, que en algunos casos son específicos en los procesos o por otra parte también son operaciones comunes o iguales entre ambos procesos. Según Ilva y Barbosa, autor del libro de operaciones unitarias de la ingeniería de alimentos, tenemos que las operaciones unitarias es cada una de las operaciones o etapas individuales que tienen un proceso para definir cierta identidad específica que nos permite llevar a cabo el proceso químico industrial. Las etapas se repiten en los distintos procesos y esto basa en los principios científicos comunes que tienen técnicas de cálculo semejantes en las industrias para que apliquen el producto obtenido. Como vemos aquí, este es un proceso de evaporación en la cual consta de su principio, las operaciones unitarias serían cada una de estas operaciones y su final, que es un producto terminado. La clasificación de las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias más comunes se producen en reactores, intercambiadores, de bombas, mezcladores, separadores o cada uno de los procesos unitarios se cambian según la condición determinada de la materia, energía o movimiento. Como tenemos aquí a continuación la clasificación de las operaciones unitarias. Estas se clasifican en tres grandes grupos: transferencia de masa, calor y transferencia de cantidad de movimiento. Estas tienen un mecanismo y un gradiente impulsor. El mecanismo de la transferencia de masa es la difusión y su gradiente es la concentración. Para la transferencia de calor tenemos el mecanismo, la convección, la conducción y la radiación. Y esta tiene como gradiente impulsor lo que es la temperatura. Para lo que es la transferencia de cantidad de movimiento tenemos lo que es el rozamiento, que esta se mide en lo que es la velocidad. Y en lo que es la transferencia de masa, los procesos de transferencia de materia son importantes, ya que la mayoría de los procesos químicos requieren de una purificación inicial de las materias primas o de una separación final de los productos o subproductos, como por ejemplo la destilación, la absorción y la extracción. En la transferencia de calor, las operaciones unitarias que transfieren calor o energía se llevan a cabo a través de mecanismos de transferencia de calor que son conducción, convección y radiación. Por ejemplo, el aislamiento térmico y la evaporación. También tenemos las operaciones unitarias que son del tipo de transferencia de cantidad de movimiento. La transferencia de movimiento es una magnitud física fundamental del tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica básica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de un cuerpo y su velocidad en un determinado momento. Así tenemos como ejemplo la cristalización, la separación y la filtración. Como podemos observar en la imagen, tenemos un proceso de cristalización, lo cual es una técnica que se utiliza para poder llevar un sólido a cristal utilizando procesos de enfriamiento y evaporación. Los campos de acción de las operaciones unitarias. Debido a la enorme complejidad de los procesos que se llevan a cabo en las industrias, es importante conocer las operaciones unitarias y los campos en los que éstas actúan. Así pueden ser de separación o de conservación, ya sea de materia o energía.
Las operaciones unitarias de separación, como podemos observar en el organizador gráfico, son destilación, absorción, extracción, lixiviación, filtración, intercambio iónico, absorción, evaporación, ósmosis inversa, ultrafiltración, cristalización, sedimentación y centrifugación. Y asimismo tenemos las más importantes en la conservación de materia o energía, que serían congelación, refrigeración, liofilización, secado, pasteurización, escaldado y esterilización. A continuación tenemos un video que explica todo lo ya antes mencionado de lo que es las operaciones unitarias. We'll be right back.